Soy María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. Bienvenidos una vez más al Refugio de Fantasía. En esta ocasión estaremos conversando con Verónica Murguía. Empecemos. Verónica Murguía nació en el Distrito Federal en 1960. Cursó estudios incompletos de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También estudió Artes Visuales en la ENAP de Xochimilco. En 1990, con el libro de cuentos Historia de Taté el Mango, obtuvo el premio Juan de la Cabada para literatura infantil y juvenil, pero tuvieron que pasar 7 años más para que publicara su primera novela, titulada Aulilla. En esta novela intentó recrear el ambiente de Las Mil y Una Noches y buscar en el enorme vocabulario castellano los ecos del árabe. De forma secreta, es decir, como una estrategia para orientarse que no es evidente para el lector, la estructuró en forma de Cásida, el poema clásico del desierto. Esa novela se ha traducido al portugués y al alemán. En Alemania fue finalista del concurso literario Rattenfager, que se otorga cada 2 años al mejor libro juvenil con tema medieval publicado en Alemania. También fue elegida por una asociación juvenil de lectores en Viena y tiene una edición de bolsillo en el proyecto editorial Deutscher Taschenbuch Belgar. También fue libro del año por el Banco del Libro de Venezuela en 2005. En 2004 trabajó en un proyecto que se derivó naturalmente de Aulilla y del profundo malestar que le provocó la guerra de Irak y que consistió en redactar versiones para niños de 6 cuentos de Las Mil y Una Noches. Estos 6 libritos fueron ilustrados por Miquel Valverde y desgraciadamente no se distribuyen en México. Su segunda novela, El Fuego Verde, también fue traducida al alemán y aborda la creación de libros y el trabajo del copista en la Edad Media. Tiene una parte histórica y otra de fantasía que viene de las mitologías celtas y del poema goetiano El Rey de los Alisos. Después de la experiencia de escribir estas novelas, se dio a la tarea de escribir un libro de cuentos con un lenguaje más trabajado y siguiendo el método de Marcel Schott. Es decir, supone la psicología de personajes históricos sin modificar los hechos de sus vidas o dar voz a quien no la tiene en las versiones más conocidas. El resultado fue un libro muy breve titulado El Ángel de Nicolás, que tiene una edición chilena y otra italiana. En Italia, en 2014, el libro fue premiado con el sello Aldo de Oro en la excelencia literaria. Siguió con una novela infantil, Ladridos y Conjuros. Luego se dedicó a escribir varios libros para primeros lectores, mientras componía una novela titulada Loba. Con esa novela obtuvo el Premio Gran Angular 2013 en España. En 2014 apareció en Colombia y en Argentina y tiene una edición mexicana. De forma paralela, ha redactado ensayos y artículos y traducido, dado clase, impartido cursos, ilustrado libros propios y ajenos, coordinado antologías y desde 1999 mantiene una columna quincenal en el suplemento cultural de La Jornada. Sus últimos libros publicados son El Cuarto Jinete y Talismanes para el Camino. Hola Verónica, otra vez bienvenida al Refugio de Fantasía, a mi investigación. Gracias por aceptar la invitación, por tu tiempo, por estar aquí pues con nosotras de nuevo. Con muchísimo gusto. Y bueno, la primera pregunta, siento que ya te la hice la primera vez o segunda vez que hemos hablado, pero voy a intentar darle otra perspectiva, no sé, un poquito de giro de tuerca. Y es como, ya habíamos hablado como de tu llegada a la literatura de fantasía, ¿no? De ese primer acercamiento a la fantasía, pero no sé si podrías volver a hablarnos un poquito de eso y tal vez de cómo ha ido cambiando esa relación con el paso del tiempo, ¿no? Entre tú y la fantasía, ya después de esa llegada. Bueno, mi llegada a la fantasía fue al mismo tiempo precoz y tardía. Voy a explicar por qué. Fue precoz porque desde muy chica leí libros que no eran de mi edad, algunos que tenían que ver con, bueno, por ejemplo, leí Orlando Furioso muy chica.
que puede considerarse un libro, por supuesto, de fantasía, o sea, es una sátira a las novelas de caballería, ¿no? Como las que haría después Cervantes. Entonces yo leí eso y tuve a la mano un libro de mitología, un manual de mitología que se llama Mitología General, y eso yo no lo siento como fantasía, creo que es una cosa mucho más fuerte, más profunda, más vieja, pero esas fueron las lecturas que me formaron, digamos, y que determinaron cuáles iban a ser mis intereses cuando yo fuera más grande. Y más tarde en la vida, tuve un libro de Las Mil y Una Noches para niños que pues me mantuvo hechizada mucho tiempo y luego pues ya más jovencita, me dediqué a leer historia y alguna novela del siglo XIX que me tenía muy impresionada, toda la cosa social y también espiritual del siglo XIX, a los rusos, no sé, Stendhal, Flaubert, así, Dickens, bueno, a todos. Y a los 18 años descubrí a Tolkien, un alma caritativa me lo puso en las manos y me cambió absolutamente todo lo que yo pensaba. En primera sentí un grandísimo deleite porque yo de jovencita había leído otras cosas, probablemente lecturas que me hubieran, bueno, ya no puedo decir que me hubieran hecho mejor o peor, yo soy la lectora que soy y eso, sea como haya sido, está bien, ¿no? Pero yo siento que hubiera determinado y me hubiera dado un gran alivio y amparo leer El Señor de los Anillos cuando yo tenía 14 años, 15 en lugar de estar ya en la universidad. Leí por esa misma época a Úrsula Le Guin y ya quedé absolutamente pasmada. Luego leí a Ende, leí La Historia Interminable y descubrí hasta qué punto una obra para el público infantil, y vamos a entrecomillar infantil, puede modificar o reflejar el mundo espiritual de un adulto, ¿no? Se me hacía muy importante, muy necesario leer cosas como lo que yo estaba leyendo en ese momento. E incluso esos libros tuvieron que ver con mi decisión de no terminar la carrera porque me salí corriendo para tratar de escribir y replicar. Y bueno, después de muchas peripecias, algunas de ellas verdaderamente absurdas, me convertí en una escritora muy tardía, pero que ama la fantasía. Es que amo la fantasía. Leo continuamente fantasía. No me puedo apartar ni de la fantasía ni de la historia. Aunque mi novela más reciente es una novela histórica que no tiene fantasía. Sino El Cuarto Jinete no tiene fantasía. Exactamente. Y en esa exploración de la fantasía, ¿no? Como que se habla mucho, no sé, creo que desde el siglo XX, como tal vez de una diferencia entre la literatura fantástica y la literatura de fantasía. ¿Tú qué piensas de esos dos términos? ¿Crees que existe realmente una diferencia? O sea, que en verdad esos dos términos deben estar separados o que solo uno. ¿Preferirías alguno de los dos términos? Es que ni siquiera comprendo la diferencia. O sea, para mí la literatura que aborda temas fantásticos, pues fantásticos es literatura fantástica, ¿no? Yo a mí me gustaría nada más llamarla literatura a secas, porque ¿dónde vamos a poner a la Odisea, por ejemplo, en la que salen sirenas, Escila y Caribdis, que son dos monstruos terribles, una maga como Circe, hay hechizos, convierte Circe en puercos a los marineros, todas esas cosas, ¿cómo las resolvería? ¿Cómo un catalogador de literatura, un crítico de literatura, clasificaría la Odisea si la Odisea fuera entregada hoy a la imprenta? Pues no, yo no sé, pero no me gusta esa división. Por ejemplo, La muerte de Arturo, que es uno de mis libros favoritos, pues es un libro donde ocurre un montón de cosas fantásticas, porque la fantasía es un elemento natural de la mente humana y de las historias que los humanos contamos para explicar nuestras vidas, ya sea individuales o colectivas, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo alguien puede, por ejemplo, desechar la muerte de Arturo por las hazañas de Merlín, ¿no? Porque Excalibur aparece en un lago. Yo no sé, ¿no? Para mí es la historia de la formación de un país, de la identidad colectiva de un país. Y como le llaman la materia de Bretaña, esa es la formación de un país,
¿no? Así como Grecia no tenía libros sagrados, tenía libros literarios que la explicaban. Entonces, dividir la literatura entre fantástica y realista me impresiona un poco, pero pues tengo que seguir con los dictados de lo que la realidad me impone, ¿no? Pero para mí es igual de profunda la Ilíada que los hermanos Karamazov, ¿no? La Ilíada habla de cómo los hombres hacen la guerra como si fuera algo inevitable y cómo mueren en la flor de la edad por un espejismo de honor o lo que sea. Hay que recordar que Aquiles en el primer canto de la Ilíada le dice a su madre, dame vida corta, pero dame la gloria, ¿no? Él prefiere morir rodeado de gloria y fama en una hazaña militar, aunque pues muere, y como sabemos, por un flechazo en el talón de Aquiles. Pero en la Odisea dice, preferiría ser un esclavo a ser como soy, el rey de los muertos. La enseñanza que está en esos dos poemas es tan profunda como los hermanos Karamazov, sin contar con que la edad venerable de la Ilíada me hace que me conmueva solo porque esas palabras lleguen a mí. Entonces, bueno, pues yo soy una ardiente defensora de la literatura, de la buena literatura. Entonces, en esa motivación, no es interés por la literatura de fantasía, porque ya la vez pasada te pregunté por qué escribías literatura fantástica. Entonces, ahora es como en medio de esa escritura, ¿tienes una poética? Si no, ¿cuál sería tu poética? Y si tienes, y si no tienes también, como cuál sería ese lugar desde el cual escribes, ¿no? Ese lugar de enunciación. Yo trato de ser leal a la historia. En el momento que estoy escribiendo ni siquiera pienso en el lector, ¿no? A Loba le han tocado críticas muy ásperas de lectores porque o no es lo suficientemente sangrienta, o no es lo suficientemente sexy, o no termina con un final de los que están en boga. A veces también lo han criticado porque el lenguaje tiene intenciones formales como más exigentes, ¿no? Hay gente que no le gustan las descripciones porque, no porque la descripción sea buena o mala, sino porque hay una descripción, lo cual me parece a mí, pues que está mal, porque si yo no tuviera las minuciosas descripciones de Solá del París del siglo XIX, ¿cómo voy a imaginármelo? Pero yo me temo que son lectores educados en el imperio de la prisa y en los muy breves, TikToks, Twitter, yo qué voy a saber, ¿no? Y a mí eso no quiero que me dicte nada. Yo soy fiel a la historia y trato de ser fiel y esto también, a mí me ha costado mucho trabajo, pero no parece que estoy acorde con los tiempos. Por ejemplo, en que las novelas tengan cierta verosimilitud, incluso con la intervención fantástica, ¿no? O sea, el fuego verde no puedo yo poner cosas que no corresponden al momento que me estoy imaginando. Yo criticaba mucho en Game of Thrones, pero mi crítica caía siempre en oídos sordos, cómo en la muralla comían manzanas frescas, cuando es imposible, hubiera sido imposible, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, la vida de los noruegos, de los vikingos, de los escandinavos, en una época semejante a Game of Thrones, la idea de que comieran una manzana en pleno invierno es absolutamente ridícula, ¿no? Era gente que en invierno apenas subsistía. De ahí las invasiones, así directamente, porque no había tierra que sembrar, porque la vida era durísima. Entonces, claro, se convirtieron en invasores de tierras donde había posibilidades de tener una economía agrícola y poder pescar mejor y todo, porque había aldeas enteras que morían en invierno, que todos los pobladores morían dentro de su casa. Ahora, el invierno que se supone que se enamuralla, pues se supone que es todavía peor que cualquier cosa escandinava. Y yo decía, ¿pero qué hace Jon Snow comiendo una manzana? ¿Qué hacen comiendo avena? O sea, no entendía yo nada. Y eso a nadie le interesaba, porque como mis objeciones no parecían ser muy interesantes, porque, bueno, había un montón de episodios sexys y violentos para mantener el interés del lector, ¿no? Entonces esa sería mi poética. Y por supuesto, ponerme al servicio del lenguaje, del idioma, porque a mí me preocupa mucho que el idioma se contraiga, porque es un sistema de conocimiento, el castellano, ¿no? Entonces, a mí la idea de que se contraiga me irrita, porque el diccionario es barato. Cualquier persona que tenga acceso a un diccionario puede ampliar su conocimiento.
Y el conocimiento cultural no ocupa espacio. Y es el de más fácil acceso ahorita que tenemos tantos medios de comunicación a la mano, pero la gente está en otros asuntos. Pero esa es mi poética y pues desde aquí voy a seguir escribiendo como escribo, pues ¿qué hago? Además, he descubierto que a pesar de que yo quisiera escribir de otra forma, no puedo, porque es mi voz y es mi talante, ¿y qué hago? A mí siempre que hablo contigo o leo algo tuyo me llama mucho la atención ese trabajo con el lenguaje, ¿no? Y como esa atención al detalle, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no me he leído Game of Thrones, tengo que confesarlo, pero, pero por ejemplo, yo no hubiera cogido, o sea, yo no me hubiera dado cuenta de lo de las manzanas, porque también es como conocer al escribir de una época y tú lo haces mucho, ¿no? Yo te admiro mucho esa, como esa capacidad de investigación y esa tarea que te pones antes de escribir cada libro, o sea, y para construir así con los mínimos detalles, o sea, yo todavía recuerdo, o sea, verdad, cuando Lunet entra como a la ciudad y tú describes a lo que huele la ciudad, eso es increíble porque de verdad investigar tanto, de conocer tanto, de también de saber, de elegir las palabras correctas, ¿no? Para hacer la descripción, de verdad, yo como lectora me sumergí en ciudad medieval, ¿no? O sea, como, y es muy chévere. Y es por ese cuidado al detalle que tienes, por esa investigación tan cuidada que haces, ¿no? Por ese trabajo con el lenguaje, que de verdad lo sumerge a uno en otra época, ¿no? Y por la palabra misma, ¿no? Esa es mi poética. Y aparte, la investigación es mi felicidad. Para mí no es oneroso. Es una de mis razones para vivir, averiguar qué pasaba, como con los instrumentos que tenemos. El otro día estaba con un arqueólogo y con un antropólogo presentando los libros de ellos por razones que tienen más que ver con mi marido que conmigo. Y el antropólogo decía, la verdad histórica son los errores que hemos logrado corregir hasta ahorita, ¿no? Porque cambia continuamente, porque continuamente nos enteramos mejor de cómo eran las cosas. Pero ese proceso de averiguar, de tratar de asir la vida humana de antes, es lo más maravilloso para mí que hay. Aunque queda a veces horrorizada, porque nunca hemos sido una especie simpática, francamente. Muy depredadores, muy terribles, ¿no? Pero también los gestos humanos que logran atravesar los siglos me deshacen el corazón, me conmueven profundamente. El beso de Príamo en la mano de Aquiles, Dios mío, yo en un país tan violento como México, esas cosas me parten el corazón. Antígona, todas las tragedias griegas que nos enseñaron a sentir son vigentes. Y eso a mí me da vértigo y me fascina. Y como decías ahorita que las palabras nos llegan desde tiempos tan, o sea, tan antiguos y podríamos incluso tal vez decir tan legendarios, ¿no? Y que todavía Sí, podemos de alguna manera escucharlos resonando en nuestro hoy, ¿no? Y sí. conectar con ellos. Entonces eso creo que uno, que desde tus libros uno logra resonar con otras épocas y con los personajes. Es muy bonito. Entonces creo que lo consigues, Bernie. Ay, gracias, gracias. Yo no soy quien para decirlo, pero creo que lo logras muy bien. Y Pues eres una lectora, entonces yo lo aprecio mucho. bueno, gracias. Entonces, en esa historia, ¿no? Que pues que ha sido gigante de la humanidad, como en qué momento de la historia y con quiénes podrías considerar pensar que se puede empezar a hablar de una tradición de literatura de fantasía o fantástica femenina. Wow, pues hasta el siglo XX, ¿no? O sea, con la intención porque está Mary Shelley y Frankenstein, ¿no? Que es como una especie de supernova que aparece y que tiene la intención de ser fantástica y que tiene la intención de contar una historia fantástica, romántica, que además es muy elocuente, o sea, el monstruo, la criatura, como le llama a ella. Pero pasan muchos años entre ella y pongamos la vilipendiada, y no estoy de acuerdo con que la insulten, J.K. Rowling, por ejemplo, Ursula Le Guin, por ejemplo. Pasan muchos años. ¿Por qué? Porque por ahí hay una escritora norteamericana que me llama muchísimo la atención, que creo que es de los 60 finales de los 50 que escribió un cuento fantástico me recuerda mucho una película que adoro de Guillermo del Toro que se llama La forma del agua, de una señora que se enamora de una criatura reptiliana anfibia que llega un día a la cocina y se hace novia de esa criatura. Hay, por supuesto, apariciones
de cosas fantásticas en la literatura femenina, en todos los ámbitos y todas las latitudes, pero la literatura escrita por mujeres es de aparición reciente. Hay que explicárselo por cómo se desarrollaron las sociedades, ¿no? Y pues a mí me impresiona mucho, me desconcierta, me hace enojarme con los siglos pasados y crear heroínas que pueden desafiar esas prohibiciones. Luned es copista, Ámbar es una campesina que tiene inclinaciones mágicas, Soledad es una princesa guerrero, de esas hay sí muchas en la tradición medieval. Pero yo creo que la aparición de las mujeres en la literatura fantástica es un asunto del siglo XX y por eso las leo con muchísimo interés y con muchísimo amor. Úrsula Le Guin, bueno, yo la venero. Y ahorita, en este momento en el que estamos hablando, hay una especie de explosión de fantásticas creadoras, escritoras de literatura fantástica. Yo tenía un problema con una mujer que escribió una trilogía que se llamaba La Guerra del Opio, una mujer sinoamericana, ¿no? Y me pareció que la mujer aborda la invasión de Japón a China antes de la Segunda Guerra Mundial a mí me pareció con cierto cinismo y me enojó muchísimo y no quedé satisfecha con las novelas, sentí que eran como novelas no sé, que eran como juegos de video en el sentido que era acción, 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 acción y poco desarrollo de los personajes, estaba yo muy irritada. Esta mujer me ha puesto un calladón de boca, se apellida Kwang, porque escribió una novela absolutamente deslumbrante que se llama Babel, que es sobre la relación de los países colonizados por Inglaterra y Oxford. Me dejó tirada en el suelo. Está Susanna Clarke, que escribió Jonathan Strange. Por supuesto, J.K. Rowling, ¿no? Leigh Bardugo, que acaba de publicar la segunda parte de unos libros que son muy interesantes sobre Yale, sobre la Universidad de Yale y sus sociedades secretas. Entonces ella introduce ahí una sociedad mágica, que es una cosa preciosa del libro. Preciosa, preciosa, y llena de datos interesantes porque son reales. No sé, yo creo ahorita que en este momento hay una cantidad de narradoras de lo fantástico y también podemos considerar en la literatura en castellano una presencia como la de Mariana Enríquez, con sus relatos de terror. Yo leí Nuestra parte de noche y tuve mucho miedo. Me pareció una novela increíblemente bien escrita, desarrollada, pensada, y que la dictadura militar aparezca muchísimo más malvada que los satánicos. Los satánicos quedan un poco como unos romanticones, con sus rituales y sus cosas horribles, porque como yo creo que Mariana Enríquez tomó de toda Latinoamérica lo más feo, en el sentido de las creencias, las supersticiones, los rituales, y lo puso en la novela, con muchísimo éxito, muy bien hecho. Me dio un miedo horrible. Sinceramente, la novela es tan despiadada que me dejó jadeando. Pero es una novela fantástica, es una novela de miedo. Entonces quedé deslumbrada, me encantó. Y en sus cuentos hay súcubos y bueno, no, es una cosa terrible. Aquello me gusta mucho. Claro que no es literatura juvenil. O sea, claro que la van a leer todos los jóvenes y van a tener un miedo horrible. Van a tener que tomar miles de pilas antes de irse a dormir porque tienen lo suyo, ¿no? Entonces, eso me está llamando muchísimo la atención. Esta eclosión femenina es una cosa maravillosa. Es un buen momento para ser una escritora de literatura fantástica. No lo digo en el sentido del dinero, ¿eh? Y menos en Latinoamérica. Y menos en mi país. O sea, mi país está descalificado para la competición de los lectores, ¿no? Pero no de los escritores. Gabriela Damián escribe literatura fantástica aquí en México. Y las mujeres que escriben literatura juvenil son buenísimas. Mónica Broson escribió una fantástica novela que se llama Vengadora, donde hay elementos fantásticos que me parecen muy satisfactoria, novela muy buena. Y Ana Romero hace poco escribió una novela que se llama Casi Hermanas. Y bueno, trata los tópicos de la licantropía y todo de una manera muy bonita, llena de humor. Entonces sí es un buen momento, como te digo, para ser feliz y escribir, menos cuando te llega el reporte de regalías.
Sí, qué triste, ¿no? Que eso siempre sea la parte triste o una de las más tristes de esa profesión, ¿no? De ese oficio. Sí, Es muy triste, muy triste. Pero bueno, esperemos que también pueda mejorar de a poquitos, ¿no? Y es verdad que están publicando muchas mujeres, pero yo no me he leído Babel, pero me la quiero leer. O sea, está ahí tengo entre miras a Babel, porque yo no, la conozco como de oídas, a R. Kwan, sí. pero no la he leído. Pues bien, bien. O sea, no me he leído Babel, entonces me lo quiero leer, comprármelo. Jonathan Strange es muy chévere. Aparte que toda la reconstrucción que se hizo histórica para escribir de esa manera. Yo tengo toda una tesis sobre Jonathan Strange. Algún día la compartiré porque está inscrita dentro de una tradición y habla de una tradición que es tener un mago en la corte. Todavía en la Segunda Guerra Mundial hubo un mago en la corte, pero era un mago, no vayan a pensar que los ingleses tenían algún tipo de creencia esotérica. Los que creo que la tenían eran los alemanes, esto sí es muy inquietante. Pero había un ilusionista en la corte y prestó sus servicios en la guerra en el norte de África y gracias a él los alemanes bombardearon una Alejandría de mentiras. Entonces, me parece, él se llamaba Jasper Maskelyne y es una historia preciosa, preciosa, preciosa. Y estoy segura que Susana Clark, con quien algún día me gustaría mucho hablar, no sé esa historia, porque había magos. Por ejemplo, el número 007 es el número del mago de la corte de la reina Isabel I. Ahora, pues, las cosas que uno no sabe y que conectan con muchas cosas más, ¿no? Y es fantástico. Ese mago era una maravilla y su parafernalia mágica está en el Museo Británico. Ay, yo fui hace poco y no vi esa parafernalia. Que me tocará volver a Londres próximamente. Es infinito ese museo, es infinito. Sí, es infinito ese museo. Esos museos son enormes. O sea, uno no Sí, necesitaría, yo no sé, o sea, esos museos son gigantes. sí. Ajá. Entonces, bueno, pues hay que ver cómo se va entre cruzando la realidad con la fantasía. Me encantaría hablar con Susana Clark, que es una de las cosas que yo quisiera hacer en esta vida, platicar con ella, para preguntarle si Jasper Maskelyne y todos los magos que estuvieron en la corte tienen que ver con Jonathan Strange y con el señor Norrell. Si algún día lo llego a hablar con ella, te pongo en contacto o le hago la pregunta. Por favor, o preguntamos, la entrevistamos las dos, o sea, Las yo lo dos haría también. así. Ahorita hacemos una promesa pública sí, de si algún día llegamos a hablar con ella, preguntarle, Sí, no, ¿no? sí, tú con todos tus conocimientos históricos, pues esa entrevista sería maravillosa. O sea, No, y con sería, mi devoción por ella, o sea, yo a ella la respeto así de una manera, la amo. yo te admiro mucho a ti. Siempre me emociona mucho hablar contigo. Ay, Entrevistas muchas favoritas gracias, en la vida. gracias. El nombre de este mago era John Dee y nació en un lugar que tiene el fantástico nombre de Mortlake, que ya desde ahí ya parece que está destinado el hombre para hacer magia, y pues instruyó a la reina Isabel y además es de veras digno antecesor del señor Strange y de el señor Norrell, sobre todo un poco del señor Norrell porque tenía una biblioteca muy grande, llena de libros muy codiciados y tenía la idea de que Inglaterra debería de ser un imperio en expansión. Y bueno, siendo él un hombre del Renacimiento, adoraba la leyenda del rey Arturo. Claro, a él no le parecía tanto legendario, sino con una probable porción de verdad. Y bueno, pues eso, ¿no? Hasta nuestros días hubo un heredero, porque los ingleses se toman esas cosas muy a pecho, cosa que me parece maravillosa, maravillosa. Una de las cosas que más admiro de los ingleses, que su literatura fantástica es para ellos un tesoro. Y bueno, el día que nosotros apreciemos a Quiroga como ellos aprecian, pues sí, ¿no? A sus escritores fantásticos, pues vamos a estar del otro lado. Ojalá que algún día pase. Pues sí, ojalá, porque también eso le impulsaría mucho no solo la escritura, sino también la investigación en la academia, que se la deje de ver como un género menor, ¿no? O como para literatura, como me decía alguna de las escritoras chilenas con las que he estado hablando estos 2 días, no sé, me acuerdo si Paula o Camila, pero
pero como como literatura, ¿no? Y no como algo como ahí, que pretende ser literatura. Sí, sí, hay que buscar eso. Hay que buscarlo. Y en esa profusión y explosión de escritoras de fantasía, ¿consideras que la mujer aporta una perspectiva diferente a la de los hombres en la literatura de fantasía? Sí, no, y pues ¿cuál sería o cómo sería esa perspectiva? Pues probablemente sería menos fascinación por la violencia, ¿no? Y una exploración más cuidadosa de lo que significaría la incidencia de la magia en el mundo espiritual de una persona. Porque incluso en Mariana Enríquez hay mucha exploración de el interior de los protagonistas y hay una especie de diálogo con sus poderes, algunos horribles, y sus reacciones y todo, que en la mayoría de los escritores que abordan los mismos temas. Entonces yo creo que esa sería principalmente la diferencia. Una mucho menor atracción por la violencia como un motor de la narración, ¿no? Y bueno, también un mayor énfasis en las consecuencias de la violencia. Aunque hay escritoras mujeres que yo siento que no están tan interesadas en eso, pero en las que yo frecuento más, y también en gente como Kwang, que la primera parte de su trabajo era como muy una repetición casi mecánica de las estrategias de la mayoría de los escritores de fantasía, hombre, y luego Babel, que ya verás, es una cosa maravillosa. Y pues en esa como no violencia, creo que Le Guin, como se diga, Le Guin, también hablaba de eso, ¿no? Como de dejar un poco la espada atrás, ¿no? Un poco al héroe atrás y como crear otro tipo también de literatura. Entonces como que ya está desde allí. Entonces, no sé si me estoy repitiendo con la pregunta que voy a hacer, pero ¿cómo consideras que han contribuido las mujeres a la creación del campo de lo fantástico? Pues yo creo que las más grandes exponentes de literatura fantástica del siglo XX y XXI pueden ser mujeres, así directamente. La hazaña de J.K. Rowling no ha sido replicada. O sea, lograr que los niños aman la televisión y el hechizo de los Caballeros del Zodiaco y los Pokémones para ponerse a leer es una cosa que yo, la verdad, atestigué y no lo podía creer. Pero claro, cuando yo le puse las manos encima a Harry Potter, en ese momento pensé, esto va a cambiar todo, pero yo creo que lo iba a cambiar para gente de mi edad o para jóvenes o no sabía yo exactamente qué iba a pasar, pero no me imaginé que mi sobrino, por ejemplo, estudiara literatura inglesa porque tuvo que leer el quinto con un diccionario, porque ya estaba desesperado y no quería esperar a la traducción. Entonces, la Orden del Fénix la leyeron varios niños que yo conocí, que eran niños entonces, como pudieron, con ayuda de sus padres, con el diccionario, como pudieron. Y Harry Potter le abrió las puertas a muchos jóvenes lectores para pensar en hacer una vida o en la crítica o pues, directamente en la creación, ¿no? Entonces, yo esa hazaña no la he visto replicada. Todavía ahorita siempre hay un libro de Harry Potter en la lista de bestsellers de Amazon y me parece muy bien. Me parece muy bien. El libro me entusiasmó, o sea, quiero decir, la serie, la conclusión, todo me deja fascinada y le veo algunos defectos. No son los políticos que la gente insiste en atribuirle, pensando, siempre esperando que no fuera una mujer de su momento. El libro apareció en los 80 y quieren que tenga la perspectiva política de inclusión del siglo XXI, de los años 20 del siglo XXI. Entonces dice uno, bueno, espérense tantito, por favor, ¿sí? Y bueno, me parece que toda la serie tiene una idea de continuidad y de todo, que es una cosa maravillosa. Y bueno, si hablamos de, no sé, pues de Úrsula Le Guin, simple y sencillamente dinamitó las expectativas del héroe violento. O sea, no lo puedo creer. Gale y Frodo son los maravillosos héroes pacíficos, ¿no? Y creo que no calculamos el impacto que tiene eso. Pero se refleja en Harry Potter cuando le dicen, ¿por qué no le dijiste en uno de los combates en el último libro? Le dicen, por qué no les pusiste uno de los
de las maldiciones, destructoras. Dice, porque ese es el asunto de ellos, no el mío, no, porque creo que les hace pelearnos a unos malos, en lugar de hacerles algún quedabra o alguna cosa, ¿no? Y no, él se niega a matar. O sea, solo ya en el combate final, algunos de los protagonistas que están del lado de los buenos matan, pero en defensa propia. O como la señora Weasley, porque le matan a un hijo, ¿no? Y corren peligro, pero es contra su voluntad el momento en el que se tienen que enfrentar de esa forma. Es porque la maldad entra, irrumpe en sus vidas y mata, ¿no? Porque Voldemort es como Hitler, porque tiene un plan de pureza racial. ¿Yo qué voy a saber? Es una cosa espantosa, ¿no? Y es muy cruel y todo esto. Entonces, simple y sencillamente yo pienso que las mujeres están, como te digo, abriendo una serie de posibilidades que ya, por supuesto, Tolkien tiene todos le debemos a Tolkien, ¿no? Todos le debemos la creación de ese mundo y la creación de un héroe como Frodo. Yo también es que para mí Tolkien algo, es extraordinario, maravilloso. Me deshago, no tengo ni esos ingleses, caray. Pero bueno, también está Ursula Le Guin y yo creo que en Latinoamérica está Liliana Bodoc y poco a poco iremos viendo y atestiguando y leyendo a mujeres que vayan siguiendo esas huellas y creando, ¿no? Y hay que abrirles Sí, paso, leerlas con atención y todo. sí, yo también espero que pase. También, y también como que al hablar con varias escritoras y mujeres que trabajan en esto, también como que me genera mucha curiosidad el hecho de que tal vez la literatura femenina, por decirlo de algún modo, como que se aleja o se aparta un poco de una épica violenta, ¿no? Que es lo que pasa con Soledad, como que buscamos otros caminos, ¿no? Que no son solo la violencia y dar muerte a los demás con un Avada Kedavra o con una espada directamente o un arma, ¿no? Y en ese Sí. sentido, ya que retome aquí a Soledad, ¿cómo crees que ha cambiado la representación de la mujer en la literatura de fantasía, pues en el tiempo o actualmente? Yo puedo hablar de soledad, o sea, es la forma más acabada de mi idea y le fue regular porque apareció en el mismo momento en el que estaba en su efervescencia máxima Game of Thrones. Y me daba mucha rabia que la gente la comparara con Cersei cuando yo lo que más quería era no crear una Cersei Lannister. Muy fácil para mí, bueno, me parece fácil seguir en los pasos de una fórmula que es evidentemente exitosa, que es la de la mujer psicópata, ¿no? Entonces, Juego de Tronos comienza con un incesto donde hay un intento de un infanticidio. Entonces, claro, la vara estaba muy alta de la violencia, ¿no? Porque esto sucede en el primer libro, en las primeras escenas del primer libro. Entonces, no le fue como yo hubiera pensado. Pero claro, yo puse tanto en el libro que yo quién sabe qué pensé que iba a suceder con el libro. El libro no ha sido traducido, por ejemplo, para mi estupor, digamos, ¿no? Pero bueno, pues todos los autores piensan con cariño de su personaje, ¿no? Y yo a Soledad yo la quiero mucho. Me choca que la gente diga, por ejemplo, es que no me identifico con ella. No, claro que no te identificas con ella. Claro que no. Es la hija de un padre alcohólico que tiene sobre sus hombros la expectativa de ser una reina que no quiere ser, ¿no? Una reina consorte. Claro que no te identificas con ella, pobre mujer. Aparte, no es guapa, etcétera, una serie de cosas. No cumplía con todas estas cosas de ser bella, cruel, yo qué vas a ver. Hay, sin embargo, sí modificaciones de las expectativas, pero sí sigue pesando mucho que sí es bella la protagonista, ¿no? Que sí es, no sé, esas cosas todavía me irritan sobremanera. La protagonista hermosa, ¿no? La protagonista, no sé, que tiene una forma de resiliencia que a mí no me interesa, que es la que puede hacer violencia y le pueden hacer violencia y no sé qué, ¿no? No sé qué tanto hayan cambiado las cosas. En Kwang, las protagonistas sufren mucho. Me gusta muchísimo que busquen también no ser violentas, aunque bueno, la novela al tratarse es una novela que tiene un componente político importante, ¿eh? Entonces sí hay restos de violencia, pero las protagonistas ya son muy otra cosa. Pues ahí va la cosa, se va modificando muy lentamente.
pero en las protagonistas que cumplen pues con las determinaciones de un mundo como el medieval, pongamos, o por más fantástico que sea este mundo medieval, que siempre es el mundo donde se desarrollan las cosas, pues suelen ser más tradicionalmente caer dentro de los modelos masculinos, ¿no? Como Cersei. Cersei a mí me cae muy mal, y por más que pienso en buscar una heroína simpática en Juego de Tronos, pues a Daenerys la volvieron loca al final, eso me cayó pésimo, ¿no? La que se iba desarrollando, que se iba perfilando con una presencia que iba a cambiar todo, al final cayó en todo el jueguito ese del Juego de Tronos. Eso me chocó. No sé si respondí a la... Sí, ¿no? Y como también habla como de esas formas de perpetuar la violencia tan actuales, ¿no? A través de la literatura, de las series, de los videojuegos, de, bueno, un montón de medios y discursos en los que se Sí, sigue reproduciendo la violencia y que les llega a todo el mundo, ¿no? Y la violencia como un acto de defensa o de lo que sea legítimo, ¿no? O la violencia como algo legítimo para actuar sobre un otro, para incidir sobre un otro. Entonces, en medio es como este panorama, pues en Soledad se ve, pero ¿es posible una épica pacífica? ¿Cómo sería? ¿Seguiría siendo épica o sería otro tipo de literatura? ¿Qué sería lo determinante de una épica pacífica? pues está El Señor de los Anillos, es mi gran ejemplo. Él mismo decía, este es un libro que no busca ojo por ojo, diente por diente. O sea, el ejército de los buenos no busca ocupar Mordor y esclavizar a los orcos, ¿no? Busca arrojar y destruir el anillo, punto. Entonces, ese fue el ejemplo que yo quise seguir cuando escribí Loba, que es pues la novela épica que yo escribí, ¿no? Y, y nada, pues yo siento que se pueden hacer épicas distintas, basadas en la supervivencia y en la idea. Es que es muy ingenuo en el fondo creer que la única respuesta es la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia destruye todo, también al que la ejerce, ¿no? Entonces tenemos que buscar, es súper difícil, yo vivo en un país muy violento, pero me parece que hay que buscar respuestas. En la literatura que se produce ahorita en mi país, hay literatura que es muy difícil para mí de asimilar, mucha escrita por mujeres muy talentosas, como Fernanda Melchor, pero que casi no puedo asimilar por los niveles de violencia. Pero claro, reflejan la sociedad en la que vivo. Ahora yo, no puedo. Y para eso me sirve la magia para escapar. Sí, es como la fantasía y la épica también como para búsqueda de otras formas de ser, ¿no? Y de estar en el mundo y tal vez, no sé, yo siempre lo he visto así, como mi acercamiento a la fantasía también como búsqueda de esperanza, ¿no? Y también transmisión de esa esperanza de ser Sí. distintos. De una posibilidad de otra forma de responder, ¿no? Por ejemplo, de nuestra relación con los animales. Si creas como escritor un animal que sea tu interlocutor, porque en realidad son nuestros interlocutores. Hay un resquicio ahí que está buscando algo antiguo y sagrado, que es la relación con el animal, que no sea necesariamente utilitaria y que con lo que sabemos ahora no sea cruel tampoco, ¿no? Yo tengo todo un rollo con los animales, con la naturaleza, de nostalgia, de amor, de sentir que estamos alejados y que eso solo ha funcionado en demérito de nuestra vida. Ya ni te digo de eso, porque yo siento que el COVID viene directamente de nuestra espantosa relación con los animales. Si es verdad que el COVID escapó del el mercado ese que es como una cámara de tortura espantosa, apocalíptica de animales en Wuhan, ¿qué puedo yo decir con la cantidad de millones de vidas que se cobró la pandemia? ¿Porque alguien quería comer pangolín? No, bueno, yo no, yo ya, esa insistencia de algunos países orientales en comer y utilizar animales en peligro de extinción para afrodisíacos y medicina tradicional. Perdónenme, quieren un afrodisíaco, tomen Viagra y medicina tradicional. Si van a usar animales, trátenlos bien, ¿no? Ahora, comer pangolín, koala, murciélago vivo, perdón, esas son puras estupideces. Perdón, y sí, va a haber quien me diga que políticamente incorrecta. Miren, más políticamente incorrecto me parece a mí tratar mal a los animales y hacer como que el COVID fue una ocurrencia divina, cuando evidentemente había un agente humano, como lo hubo en el H1N1 de la gripe aviar, y como lo hubo en una encefalitis espongiforme en las vacas locas.
¿no? Son las formas de explotación y cómo tratamos a los animales. Y bueno, en México de una manera muy acotada, la aparición del Zika y la chikungunya, esas fiebres, por la destrucción de los murciélagos, que son los principales depredadores del mosquito. El mosquito es muy peligroso, el murciélago es muy benéfico, pero nuestra cultura animal es tan pobre que no alcanzamos a ver eso. Entonces, bueno, pues yo sí, ese es uno de los temas que están presentes en toda mi literatura porque todos los protagonistas de mi literatura fantástica tienen una relación especial con los animales, con los halcones, con los caballos, con los perros, con todo. En el caso de Aurilla empieza con un escorpión y no termina con un antílope, pero pasa por todas las posibilidades de los animales del desierto, porque los animales deberían de ser respetados. Solo en la fantasía son nuestros iguales. Sí, no, eso sí es verdad, ¿no? En la fantasía se recupera como esa parte de magia del animal, esa parte también de tótem, ¿no? Del animal, no sé por qué pensé en Tierra de Osos, pero pensé en Tierra de Osos, en el animal como tótem, como... Y en la obra de Liliana Bodoc, ya en la Ah, obra de Ursula Le Guin, incluso en la obra de J.K. Rowling, y además Pullman creó a los Daemonion, una especie de expresión física del alma que tiene la forma de un animal. Eso de Pullman es un hallazgo hermosísimo. La mayoría de los lectores piensan en los libros y a la mitad los cierran pensando, ¿cuál es mi demonio? ¿Cuál sería mi demonio? ¿Qué cosa más maravillosa sería tener un animal que me acompañara todo el tiempo, que me representara en el mundo y que me completara? Es que es un hallazgo impresionante, los necesitamos. Yo a título personal, si se cumplen todas estas extinciones que parece que nos anuncian, yo me alegro de tener la edad que tengo y no vivir en un mundo sin tigres o lo que sea. Ese no es un mundo en el que quiero estar. sí, eso es complicado. No supe qué decir frente a mi edad y la tuya y el mundo que me espera. Hay que marchar con Extinction Rebellion y con los ecologistas y hay que unir, o sea, parece que los movimientos de resistencia pacífica no llevan a ninguna parte y sí llevan. Claro, frente a Putin uno dice, ¿a dónde vamos? Bueno, la respuesta es lo que Putin está haciendo a Ucrania. Así como está Ucrania, puede estar todo el mundo si no resistimos. Esa es mi idea. Sí, es importante recuperar esa relación con los animales, con la naturaleza en general también, porque si no, seguiremos destruyendo el Amazonas. Aquí en México, la península de Yucatán no es una cosa que no se puede creer. Y ya que estamos tan latinoamericanos, ¿no? En Amazonas, la península de Yucatán, Liliana Bodoc, Mariana Enríquez, ¿cuál crees que ha sido el aporte de las mujeres ya en Latinoamérica? O bueno, si sabes también algo aquí de España, en la literatura de fantasía. Pues eso mismo en la atención sobre los animales, por ejemplo, ¿no? En Liliana Bodoc. También en esta escritora que lleva un libro nada más, pero está muy, muy presente, en Gabriela Damián, los animales también, y las posibilidades de vivir de otra manera, ¿no? Este, Vamos a ver, yo publiqué un libro de cuentos para jóvenes que sucede en el siglo XXI, perdón, me costó muchísimo trabajo. Y también en ese libro hay una relación con los animales como claves. El libro se llama Talismanes para el Camino. Y bueno, los animales y la naturaleza son los motores de las narraciones. Aunque hay un dragón en un parque urbano que vive en un árbol y que, pues nada, ayuda a la protagonista. Y el dragón ve películas en la computadora desde lejos, ¿no? En una rama. Y es un dragón que le gusta mucho la literatura épica española. Entonces habla de que no le gusta el Amadís por el Endriago y así. Y tienen conversaciones él y la muchacha sobre la literatura fantástica y todo, porque la muchacha al principio no cree lo que está viendo, cree que se está volviendo loca. En los 4 cuentos hay una importante presencia de la naturaleza. Hay uno que no tanto, que lo importante es Shakespeare, pero los otros 3 sí tienen el mar, una rata, porque hay uno que sucede en Japón, un muchacho mexicano que viaja a Japón, y el otro, el dragón. Pero todo tiene que ver con el mundo, digamos, entrecomillémoslo, primitivo,
por primitivo quiero decir tal vez medieval, en el caso del chico viaja a Japón porque gana un premio de lectura de manga y sueña con Naruto. Averiguar todo eso me costó mucho trabajo porque a mí me interesaba el kitsune, pero como el kitsune como una criatura fantástica del Japón medieval. Y me voy enterando que Naruto es un kitsune. Y vi anime y me gritan mucho en las caricaturas. Y bueno, leí manga de Naruto y todo, le eché ganas. Y bueno, pues el personaje viaja, bueno, pero en Japón es muy fácil encontrar, yo supongo, las huellas de lo antiguo. Precisamente porque Naruto es un kitsune, se relaciona con todo ese mundo el chico. Y sí, hay una presencia de lo mágico en el Tokio del siglo XXI. Te iba a preguntar más adelante por tus dos últimos libros, ¿no? Ese de Los talismanes para el camino y El cuarto jinete, pero te me adelantas. Entonces, no sé si también quieres ya hablarnos de una vez de un poquito del otro libro, ¿no? De El cuarto jinete, o más adelante El te hago cuarto la otra jinete no pregunta. es fantástico, No, no, ¿no? no, no, pero tranquila que acá también leemos otras cosas y también para dar a conocer a los que escuchen también, pues toda tu obra, ¿no? El cuarto jinete es una novela que escribí durante el bombardeo a Irak, porque no solo Rusia es invasora y agresiva, sino también Estados Unidos. Se parecen tanto, ¿verdad? Pero bueno, entonces invadieron Irak, Afganistán, bombardearon, y yo no hacía más que llorar, y estaba desesperada. Y siempre me ha gustado muchísimo el tema de la peste, me ha interesado más que gustado, aunque me gusta mucho el arte funerario que salió después de la peste, que es terrible arte funerario, pero me parece que tiene una expresividad impresionante, ¿no? Y entonces, pues escribí este libro en 2003 y es un coro de voces que habla de la peste. Son un grupo de personajes que habla de la peste en Francia en 1350, en la segunda ola. Y con la pandemia, al escuchar al presidente de mi país diciendo que no pasaba nada y que tenía una estampita de un santo para detener el virus, saqué la novela del cajón, le di una sacudida tremenda y la publiqué. Y estoy muy agradecida con la editorial porque en momentos tan difíciles como la pandemia la publicó. Y bueno, pues es otra novela que, igual que con Loba, yo puse todo y entonces pensé que se iba a traducir, por ejemplo, ¿no? Y no se ha traducido, pero creo que también ahí hay un mensaje de que la violencia no es ningún tipo de respuesta y que la verdad la supervivencia está basada en la solidaridad. Porque sí lo creo con todo el corazón. La supervivencia humana se tiene que basar en la solidaridad, porque si no el planeta entero va a acabar como Ucrania o como Sudán o cualquier lugar donde hay conflicto armado, ¿eh? O como México, algunos lugares de México. Y como hasta Colombia, ¿no? También vamos a hablar ahí de mi país, tristemente. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Exacto, en esas estamos. Si la perdemos, nada nos queda, como dicen por ahí. Exacto. Entonces, la siguiente pregunta es, como en medio de toda esa tradición de literatura de fantasía, ¿dónde te insertas tú? Bueno, creo que ya hemos ido tocándola, ¿no? Desde varios aspectos, pero pues si Sí. quieres, no sé, dejarlo aún más claro, y como cuáles serían tus escritoras de cabecera, esas que tú dices, esas son, de ahí veo yo, de ahí son, como Susana Clark, ¿no? Que ahorita nos contabas, Legan, no sé si hay alguna otra. J.K. Rowling. Este, pues nada, ellas son mis escritoras de cabecera junto con Marguerite Yourcenar, Ursula Le Guin, por supuesto. Pues ellas son mis amores así. También tengo amores masculinos, ¿eh? O sea, adoro a Borges, a García Márquez también. Es por culpa de la entrevista, porque es solo sobre mujeres. Pero, pero sí, claramente. Solo me quedan dos preguntas, Verónica. Hay una que es sorpresa, pero la otra sería como tus libros imperdibles. Sé que esa ya no la contestaste una vez, pero no sé si quieres añadir algún otro, ¿no? Como esa, como uno va agregando libros a su biblioteca, a su vida, ¿no? Como esos libros imperdibles. Ahorita en 2023, en este momento de tu vida, ¿cuáles serían esos libros imperdibles de fantasía o en general también?
La vez pasada dije Jonathan Strange. No, señorita, no. Bueno, la Ilíada, la Odisea, El Señor de los Anillos, La muerte de Arturo, ficciones de Borges, Jonathan Strange o Mr. Norrell, El Mago de Tierra Mar, bueno, todo lo de Tierra Mar, todo. Harry Potter, pues Babel ya, un cuento de Elena Garro que se llama La culpa es de los tlaxcaltecas, El general en su laberinto de García Márquez, lo amo ese libro, lo amo, describe a todos los países latinoamericanos y nuestra tristeza. Incluso describió a unos que a él le parecían que estaban, que en el momento de su vida le parecía que no eran tan horribles, y los describió, o a Fidel Castro. Opus Nigrum, Memorias de Adriano. Pues esos son los libros que más amo. Y bueno, Shakespeare todo. Shakespeare todo. Listo. Sí. También Cervantes, El Quijote. Qué increíble poder hablar contigo el día del libro, Verónica. Eso es un regalo de la vida. Ay, no, al contrario. No sé, de verdad. Entonces, mi última pregunta sería, desde hoy, desde tu presente, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Escribe antes, empieza antes. Yo soy muy tardía. Mi primera novela, Aulilla, se publicó cuando yo tenía 36 años. Entonces yo me diría, escribe, no tengas miedo, no les hagas caso, escribe, no es tan malo ser tú. No has perdido el tiempo leyendo cosas que a nadie le interesan. No, está bien, escribe. Y sigue leyendo Crónica de la Edad Media, ¿qué te importa? Tú haz tu vida. Haz lo que tú quieras mientras no maltrates a nadie. Haz exactamente lo que tú quieras. Como dice la historia interminable y dicen que dijo San Agustín, haz lo que tú quieras. Bueno, San Agustín absolutamente añadió y ama a Dios, ¿no? Pero haz lo que quiera tu corazón de verdad, no lo que te impongan. O sea, no quieras ser rico, por ejemplo, con lo que, digo, allá nos tendríamos que ir a Lucrecio y sería toda una cosa complicada, pero ama lo que tienes. Eso le diría a mi yo de 20 años. No tengas miedo. Escribir y leer es una vida. Hazlo. Porque yo hice miles de trabajos que no venían a la casa. No, pues gracias por tus palabras. Yo creo que son para tu yo de 20 años, pero creo que a mí me llegan y yo creo que le llegarán tal vez a otras personas también que te escuchen. ¿No? Como sigue intentándolo cuando a veces es muy complicado seguir en la Sí. vida. Entonces, como sigue y haz eso que te mueve el corazón, ¿no? De tú, que a veces es ser uno en el mundo es difícil. Entonces, pues muchas gracias, Verónica, por la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tus conocimientos, por siempre ser tan cercana y tan abierta, ser tan tú, ¿no? Gracias por No, eso. de nada, al contrario, muchísimas gracias. Mil gracias por estar otra vez aquí en el refugio de fantasía y aceptando que yo te moleste. No es Entonces, molestia. muchísimas gracias. Esperamos que lo hayan disfrutado. Les recordamos que pueden encontrarnos en Spreaker, YouTube, Spotify, Google Podcast e Instagram. Y antes de irnos, quisiéramos preguntarles, ¿qué escritores y escritoras de fantasía conocen? Cuéntenos en los comentarios. Nos escuchamos pronto. Noticias del Refugio. Los esperamos en el próximo episodio con una entrevista a Juliana Capazo. Atrévete a cruzar el umbral.